Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de nuestro y tercer módulo de nuestro diplomado de agricultura moderna. Hoy 14 de diciembre, ya con la situación pues de ayer que tenía Pedro, y por eso la hemos postergado para hoy día. Hoy día se va a tratar sobre el tercer tema, microorganismos aislados de la rizósfera y endófitos utilizados en control biológico con estudios de caso. Adelante, estimado Pedro. Bien, bueno. Eh, uy, tengo problemas con la iluminación, perdonen. Bien. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Les presento mis excusas por la confusión de ayer. Todo es culpa mía. No hay mucho más que decir, todo es culpa mía. Y bueno, creo que podemos comenzar. Yo tengo una propuesta, como se habrán dado cuenta, los casos se están quedando hacia la última clase, porque pues después de la planificación original, viendo cómo marchan las cosas, me parece que es más apropiado tratar de insistir en los aspectos más básicos, y ya el jueves entonces va a ser menos aburrido o más aburrido, depende de cómo lo vean, y vamos a tener entonces una cantidad de microorganismos y de su efecto como controladores. Me preocupa un poco, les quiero comentar, que la información en castellano a veces es un poco escasa y a veces es un poco repetitiva, pero en todo caso yo voy a conformar una carpeta que les va a quedar en el aula virtual para su consulta posterior si lo necesitan, y con mucha bibliografía, toda la que pueda en castellano, que sea aceptablemente buena en castellano, y toda la que pueda, o por lo menos unos 5 o 6 artículos en inglés que son relativamente recientes, son años 17, 19, 20 y 21. Y me concentré en seleccionar solamente revisiones, es decir, a veces son un poco largos de leer, pero no tienen que torturarse con ellos, los pueden sencillamente utilizar como referencia en algún momento que lo necesiten. Básicamente todas las ideas que se han discutido, todo lo que hemos visto acá, viene tratando de resumir todo ese conocimiento de esos artículos, superando, por supuesto, o evitando los ejemplos concretos y las estadísticas excesivamente pesadas, que al final de la historia quizás no es lo que nos conviene más en el corto periodo de tiempo que tenemos. Las estadísticas pueden ser consultadas siempre que ustedes lo deseen. En todo caso, voy a compartir pantalla, como siempre. Listo. Y entonces pongámonos en modo presentación. A ver cómo nos va. Listo. Entonces, para hoy tenemos 4 aspectos que son reconectando, dudas, preguntas, comentarios, etc. Las bacterias como biocontroladores, no tanto en términos de lo que pueden hacer, porque lo que pueden hacer ya lo discutimos en la primera clase, todos los biocontroladores hacen más o menos lo mismo. Hay algunos aspectos particulares de estos organismos que sí quiero visitar con ustedes, algunas limitaciones más notorias, y por último una breve referencia a los endófitos, que yo espero dé lugar a una discusión interesante. En todo caso, para el jueves, entonces posiblemente vamos a ver mucho de endófitos, porque es básicamente donde se concentra
buena parte de mi actividad de investigación de los últimos años. Y pues me gustaría comentarlas con ustedes y mostrarles. Evidentemente no va a ser lo único que les voy a mostrar, les voy a mostrar otros ejemplos, algunos de aplicación más cercana a las intervenciones que han tenido, ¿no? Pero como les digo, en nuestro caso, en América hispanoparlante, tenemos alguna deficiencia en el asunto. De hecho, hoy estaba revisando un artículo por otras razones y no vi con alegría una estadística donde, pues, desde Venezuela hasta el Perú, y creo que incluía Bolivia también, teníamos algo así como que 0 de aportes en la investigación relacionada con algunos aspectos particulares del control biológico. Pero ya se los comentaré el jueves que viene. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o pregunta o algo no quedó claro o quieren que insistamos en algún punto, tenemos unos pocos minutos para hacerlo. Profesor, doctor, muy buenas noches. Santiago le saluda. ¿Cómo está, Santiago? Cuénteme. Sí, bien, muy agradecido por lo que nos va a ayudar considero que eso lo voy a poner en el chat de aquí del diplomado, me imagino, ¿no? ¿El qué? Los temas de... Los artículos. Los artículos científicos y... Sí, no, es que estoy preparando una carpeta y no había querido subirla porque yo no soy muy ducho en esto del aula virtual. Entonces, si logro entrar una vez, tengo que hacer todo de una vez. No soy tan habilidoso eso para entrar y salir, sí, pero lo voy a dejar todo eso en el aula virtual junto con la propuesta de evaluación del módulo, que no es tampoco cirugía cerebral, como se darán cuenta prontamente. Sí, eso va a ser así, Santiago. Muy agradecido, estimado doctor. Listo. Con usted vamos a tener algún examen, ¿no? No, sí. Yo estaba comentando ahorita con Antonio y yo soy más partidario de una evaluación diferente, es decir, les planteo 1 o 2 asuntos y ustedes sencillamente los resuelven a lo largo de una semana, revisan, piensan y producen un papel, un escrito y ya. Más la tarea que quedó del primer día. Ya, listo, mi doctor, listo. Muchas gracias. Sí. Pues es que además considero que pues, la gente que hace un diplomado normalmente tiene muchas otras actividades y concentrar todo el esfuerzo en un rato es un poco difícil, un poco cuesta arriba. Sobre todo porque el control biológico necesita más un cambio de paradigma y un cambio de una aproximación particular que es lo que a mí me interesa que les quede. Pues. No que se sepan 200.000 casos, eso no tiene sentido. Siempre puede y debe revisar la bibliografía para enterarse de qué van las cosas, ¿no? Así que creo que esa es la propuesta que vamos a utilizar. Listo. Si no hay otro comentario o duda con respecto a lo que hemos visto las 2 veces pasadas. Bien. Entonces, las bacterias como biocontroladores. Las bacterias como biocontroladores hacen todo lo que hacen los biocontroladores que ya hemos discutido, con una pequeña excepción. La mayoría de ellas no todas, no son capaces de utilizar el parasitismo como mecanismo. Normalmente tienen dos formas de hacerlo. Uno de ellos son lo que llamamos los mecanismos directos y otros son los mecanismos indirectos. Los mecanismos directos ya ustedes seguramente los han deducido de las clases anteriores, que son todas las actividades que realiza
microorganismo, en este caso la bacteria, para afectar a un posible patógeno. Y los indirectos son los que pues no estaban dirigidos a atacar a un patógeno o enfrentar un patógeno, pero resultan afectando la supervivencia o el fitness, como les gusta llamar ahora, del patógeno. ¿Ok? Entonces, los vamos a ir viendo a lo largo del día. Bien. Una cosa que no sé si he insistido suficiente, pero yo soy muy fanático de esto, es que el control biológico ya es una, digamos, de alguna manera, una rama mayor de la ciencia. Mayor porque ya completó más o menos 100 años de estar en práctica, de alguna u otra manera, ¿sí? O sea, no solamente con microorganismos, sino con diferentes formas de hacer. Sí. A partir de 1965, sin embargo, empezó a adquirir mucho más momento. Momento entendido como importancia, número de publicaciones al año, número de ejemplos, usos, etcétera, etcétera, etcétera. El momento empezó, curiosamente, por los dos lados, es decir, por el lado de los hemiparásitos, de los biocontroladores de no microorganismos, sino insectos controlando insectos, hemiparásitos, depredadores, etc. Y por otra parte también empezó a trabajarse más con las bacterias. Hay alguna discusión de si fue en el año 1930 o si fue después del 30, o etcétera, etcétera, pero el asunto es que de alguna manera a partir del 65 empezó a notarse mucho más y hubo más tiempo y dinero dedicado a investigar este asunto. No se puede despreciar, por supuesto, prácticas muy antiguas, ancestrales de algunas culturas, que de alguna u otra manera afectaban la estructura de la población, de la comunidad del suelo, y terminaba eso reflejándose en un efecto de biocontrol. En todo caso, cuando comenzó hace unos 60 años, más o menos, a hacerse más extensivo el estudio de las bacterias, como dice allí, las bacterias como agentes de control biológico han sido extensamente estudiadas en cuanto a su actividad en la rizósfera. ¿Por qué en cuanto a su actividad en la rizósfera? Porque no aparentemente eso no lo propone mucha gente, pero hay unos trabajos muy famosos de Weller y Cook, que era una dupla Cook-Baker, y ahí también trabajaba Weller con ellos de la Universidad de Washington, del estado de Washington. Ellos estaban mucho más concentrados en algunas enfermedades, no en todas las enfermedades. Había una enfermedad particular que es la que es producida por Gaunomyces tritici, Gramini, variedad tritici, ¿verdad? Que es la llamada take-all. Entonces, ellos notaban que habían parches en los campos de trigo donde se acababa el efecto sobre las plantas que se sembraban allí, era terrible y pues desaparecían rápidamente por efecto de este hongo. Y eventualmente se dieron cuenta que algunos sitios, había unos suelos donde eso no ocurría. Y se dieron cuenta que podían trasplantar suelo de esas porciones de suelo de esas zonas donde no ocurría a sitios donde sí ocurría la enfermedad, y lograban de alguna manera ir reduciendo el impacto de la enfermedad. Mucho tiempo después se dieron cuenta que la cosa estaba asociada con el efecto de algunas cepas de Pseudomonas putida en un caso y Fluorescens en otra, que hacía que bajara la población de los hongos. Y entonces empezó todo a estar girando alrededor de lo que pasaba en la rizósfera, ¿no? Básicamente porque esto funcionaba muy bien, ¿no? Y
en esa época, ese primer proceso, esa primera parte del proceso del uso de las bacterias como biocontroladores, se basaba en algo muy interesante, ¿sí? Había claramente demostrada la acción de estos biocontroladores contra dos tipos importantes de patógenos. Los llamados patógenos mayores, que pues evidentemente son brutales, como Fusarium, Verticillium y ese tipo de organismos, y los llamados patógenos menores. Cuando hablo de patógenos menores, a veces se presta confusión, porque realmente se trata de un tipo particular de organismos. Son organismos rizoféricos no parasitantes que son dañinos, ¿no? Algunos también lo traducen como organismos dañinos, organismos rizoféricos dañinos no parasitantes, como quieran. Son como que patógenos que están patogenizando a muy bajo nivel y que van sacando poquitos de energía, poquitos de energía, poquitos de energía, y al final se nota el efecto sobre el crecimiento y el desarrollo de la planta, ¿no? Bueno, entonces estos señores, al encontrar ese tipo de cosas, se entusiasmaron mucho con la idea de los biocontroladores y realmente se centró más en el efecto, en el efecto benéfico de esas bacterias rizoféricas que hacían cosas maravillosas. La explicación venía pues porque, vaya, esto resultaba ser una actividad ecológica, la bacteria de alguna manera estaba controlando estos patógenos y además favorecía el crecimiento. En aquel momento no fue difícil darse cuenta que favorecía el crecimiento por la vía producción de algunos factores de crecimiento, en particular el ácido indolacético. El ácido indolacético pues, pues ha sido así como el gran caballo de batalla en la fisiología, ¿no? Quizás algunos recuerdan que durante un tiempo pues casi todo se explicaba a partir de ácido indolacético. Después entonces empezamos a estudiar correlaciones y actualmente pues entendemos la cosa de otra manera. Pero en ese momento eso era lo que había. Eventualmente, mientras más se estudiaba estos microorganismos, empezaron a aparecer características que, wow, así, se hacían interesantes, como por ejemplo la producción de antibióticos. Entre los antibióticos entonces están los péptidos pequeños, los péptidos no ribosomales y los lipopéptidos, que tienen una actividad antibiótica más o menos generalista. Por otro lado, también apareció el estudio de los sideróforos, y entonces eso, unido al estudio de los procesos de nutrición mineral en plantas, empezó a llamar la atención la producción de sideróforos que secuestraban hierro, y al secuestrar hierro, pues lo hacían no disponible para los patógenos, y al hacerlo no disponible para los patógenos, afectaba a la población de los patógenos y favorecía la población de las plantas, porque eventualmente las bacterias morían cerca de la planta en la rizósfera, ¿sí? Y por último, llegó un momento en que se identificaron pues, diferentes habilidades enzimáticas, ¿no? La capacidad para degradar celulosa, hemicelulosa, quitina, cutina, colágeno y otra cantidad de actividades, proteasas, la capacidad de solubilizar fósforo, etcétera, etcétera. La capacidad para desestimular la síntesis de etileno, ¿sí? Y por último, sí, la gran bandera, la capacidad para estimular la resistencia sistémica inducida en plantas. Es decir, es como si pusiéramos una vacuna a las plantas y de ahí en adelante las plantas van a tener un nivel de protección contra el ataque de los patógenos. Todo eso junto se desarrolló particularmente en los años 80 y de hecho el término PGPR o bacteria estimuladora del crecimiento vegetal por sus cifras en inglés, ¿no?
Plant Growth Promoter Rhizobacteria, fue acuñado por un fulano muy interesante de la Universidad de Georgia en Athens, llamado el doctor Kepler. Este señor impulsó muchísimo el estudio de estas PGPRs y después, posteriormente, científicos importantes ya de habla castellana, como el doctor Bashan y algunos otros también en Estados Unidos y en Europa, empezaron a plantearse si el asunto estaba realmente relacionado con la rizósfera o si teníamos que hablar de bacterias promotoras de crecimiento, no necesariamente rizosféricas, ¿no?, sino bacterias en general. Eso es toda una discusión y al final, uno se encuentra con que últimamente preferimos hablar de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Muy bien. Eso, evidentemente, suplía una necesidad de los productores, es decir, esto se hacía mucho en las universidades, sí, pero suplía una necesidad también de los productores. Y entonces, ya en el año 80, creo que fue en el año 81, 82, Gustafson, que es una compañía en Texas, no recuerdo ahora qué ciudad de Texas, perdónenme, largó al mercado algo llamado Quantum 4000. Quantum 4000 es así como que, wow, el antes y el después viene después de Quantum 4000. Después de Quantum 4000, Gustafson también produjo, y esto fue en una cooperación con el Dr. Kepler en Georgia, algo llamado BioShield, ¿no? Y apareció entonces el Root Shield, ¿no? Entonces, BioShield es el escudo biológico y el Root Shield es el escudo de las raíces. Todo basado en el uso de bacterias biocontroladoras. Los grandes protagonistas de este asunto eran dos bacterias, una gram positiva y una gram negativa. La gram positiva, pero dicho, el género gram positivo y el género gram negativo, ustedes seguramente los conocen, son los Bacillus spp, o sea, especies de Bacillus, y las Pseudomonas spp, especies diferentes de Pseudomonas. Aún hoy en día, estas dos son las más frecuentemente utilizadas, ¿sí? Básicamente porque tienen ciertas características que las hacen muy poderosas. Uno, la capacidad de producir sideróforos y antibióticos, que es lo que más se le reconoce a estos dos géneros. A Bacillus sobre todo más por los antibióticos y a Pseudomonas más por los sideróforos y algunas otras actividades enzimáticas. Y además plantearon a la industria, y no solo a la industria, sino también a los investigadores, cómo diablos vamos a resolver el problema de aplicar esto. Una de las cosas que hizo muy popular a Bacillus fue la habilidad de producir endosporas. Es decir, cuando comienza a haber una deficiencia de nitrógeno en el medio donde uno está produciendo a estas bacterias, ellas sencillamente se cierran sobre sí mismas, se protegen y producen una endospora. Esa endospora es una estructura de resistencia que uno puede almacenar a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Varían los tiempos según la especie y según la cepa que esté usando, pero siempre está allí. En el momento en que las condiciones ambientales la favorezcan, ella se dispara y empieza a crecer. Y es bastante interesante la velocidad a la cual crece. Las que a mí me ha tocado alguna vez enfrentar se reproducen algo así como que duplican su tamaño cada 40 minutos, ¿no? En el caso de las pseudomonas, ellas tienen un factor en contra, ¿sí? El factor en contra es que las pseudomonas no son capaces de producir endosporas, no producen ninguna estructura de resistencia. Y eso hace que, o eso hizo que se modificaran buena parte de la industria de bioplaguicidas o biocontroladores, ¿sí? Sin embargo, ya es un problema resuelto y ya es frecuente conseguir
conseguir productos combinando estos dos géneros en un polvo mojable, ¿no? Que es, digamos, el más popular, si se quiere. También vienen en presentaciones líquidas que varían dependiendo de dónde esté uno. Ahora bien, ¿es todo tan simple? ¡Wow! Ya lo resolvimos. Ah, perdón, creo que olvidé decirle sí. Actualmente, sí, hay otras especies bacterianas que están siendo utilizadas y consideradas por múltiples razones. Algunas de ellas han sido un poco satanizadas y otras han sido, pues, endiosadas, como todas las cosas que tienen que ver con los humanos. De repente nos enamoramos de unas soluciones que no necesariamente resultan buenas o no necesariamente resultan malas. Bien, entonces no todo es tan simple. ¿Por qué? Porque de las especies que uno puede llegar a aislar en una rizósfera o en el suelo alrededor de la raíz, dependiendo de qué tan estricto sea uno definiendo rizósfera, apenas cerca del 10% se considera que pueden llegar a ser útiles para el fin de hacer biocontrol. Eso es un problema de otro tipo, ¿no? Porque hay resultados que dicen, no, mira, esto no es necesariamente cierto. Hay resultados de experimentos, de procesos de obtención de bacterias y rescates y qué sé yo, que dicen esto no es necesariamente cierto. Ese 10% fue establecido en algún momento del siglo pasado por Baker y por Weller, y se quedó así, se convirtió en una verdad, ¿no? Ahora, ¿qué resultados contradicen esto? Bueno, quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia de ir a un campo que ha sido devastado por algún patógeno. Vamos a decir, Fusarium, ¿sí? Y ahí les puedo hablar de una experiencia que yo he tenido. Resulta que hace unos años, cuando yo comencé a trabajar aquí en Colombia, estaba interesado en estos temas, me interesó trabajar y participé en un proyecto muy grande relacionado con la protección de Physalis peruviana. Physalis peruviana, aquí en Colombia la llamamos uchuva. Si no recuerdo mal, en el Ecuador es aguaymanto, quizás. ¿Alguien quizás me puede corregir? O tomo su silencio como que sí, es aguaymanto. Aparentemente sí, ese es el nombre. En todo caso, esa es una especie importante de exportación y empezó a tener problemas serios por el ataque con... Oh, perdón, hay un chat, no me suena el mensaje. No hay un chat. Entonces, empezamos a tener problemas, empezó a haber muchos problemas por el ataque de Fusarium que acababa con todas las plantaciones y se quedaba todo como en un fracaso y mucha gente empezó a quebrar, pues, ¿no? Y uvillas, gracias, Ramiro. Muy bien, la uvilla. Entonces, posiblemente en el Ecuador también tienen el problema con el Fusarium, imagino yo, porque es bastante agresivo en las plantaciones. En todo caso, esta cosecha, este producto estaba siendo afectado duramente por eso y entonces se hizo una convocatoria, etcétera, 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 y nosotros establecimos una búsqueda de bacterias, rizobacterias, básicamente, que nos llevaran a tratar de encontrar una solución, pero una solución basada en el control biológico. Y fue muy interesante porque nosotros llegábamos a las plantaciones y en eso me imagino que también en otras cosechas, algunos de ustedes seguramente tienen experiencia,
todo el campo está arrasado, sin embargo, hay unas pocas plantas que permanecen vivas y en relativamente buenas condiciones. Pues nuestra estrategia consistió en ir a la rizósfera de esas plantas que permanecían vivas y en buenas condiciones y de allí extraer las bacterias que pudiéramos y enfrentarlas eventualmente contra los fusarium que obteníamos de las plantas que estaban muertas. El resultado fue que nosotros llegamos a tener un rendimiento de bacterias benéficas que era bastante mayor al 10%. Si nosotros llegamos a tener algo así como 22 y algo por ciento, casi 23%. Lo cual, en términos de este tipo de verdades, en términos de este tipo de verdades, pues lo rompía, ¿no? Entonces, por eso le digo, algunos resultados parecen contradecir esto. Y cuando buscan en la bibliografía, la gente también adopta estrategias enriquecedoras de las rizobacterias que pueden eventualmente favorecer el fin de la investigación. Bueno. La otra característica que no hace todo muy simple es que la mayor probabilidad de éxito la tienen bacterias aisladas en ambientes donde serán utilizadas como agentes de control biológico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los productos que vienen importados son malos per se o tienen intrínsecamente un problema? No. Eso lo que quiere decir es que si uno está metido en un proyecto, en un programa de obtención de benéficos, lo mejor es que lo busque en esos sitios donde uno quiere que actúe. Y ahora vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver por qué. ¿En qué radica el éxito de cosas como Bacillus subtilis, o sea, productos basados en Bacillus subtilis, Bacillus aeruginosa, belenensis, que al final de la historia ahora hay taxónomos que dicen que esas tres cosas son lo mismo, el éxito de Pseudomonas pútidas y algunas otras pseudomonas, fluorescens. ¿En qué radica el éxito de ellas? En que actúan de manera muy general, son muy generalistas y normalmente son cultivadas y son producidas bajo condiciones de cultivo, valga la redundancia, que lleva necesariamente a obtener unas cepas muy agresivas que van a funcionar bien en la mayoría de los ambientes. ¿Okay? ¿Por qué en la mayoría de los ambientes? Porque resulta que hay muchas condiciones ambientales que afectan el éxito de estos microorganismos. Entonces, la salinidad del suelo, el contenido de materia orgánica, el contenido de arcillas, el pH, la temperatura del suelo, el régimen de lluvias o la cantidad de humedad, la humedad relativa de ese suelo. Todo ese tipo de factores van a afectar a las bacterias. Entonces, uno tiene que buscar bacterias o bien que se adapten muy bien al sitio donde uno quiere trabajar, o bien que se adaptan a todo lo que se les presente, ellas son capaces de enfrentar. Eso ha llevado a una filosofía que fue muy famosa, fue muy, digamos, muy aceptada a finales del siglo XX y que pues por alguna razón yo he visto que ha caído un poco en desuso, que son esas, aunque me parece que poco a poco está recuperándose, que son esas soluciones dirigidas al consumidor, es decir, soluciones creadas, diseñadas y creadas para resolver un problema en específico, por decir algo. Una persona tiene un problema particular con su cultivo de uvilla, para no salirnos del tema. Y resulta que está produciéndola en unas condiciones ambientales particulares donde los controladores biológicos comerciales no le están funcionando, que eso también puede resultar. ¿Qué necesita? Bueno, necesita realmente hacer un pequeño,
aliarse con alguien para poderlo resolver. Y ese alguien suelen ser las universidades, ¿no? O los centros de investigación, porque no, pues, no todos los centros de investigación están asociados a las universidades. En esos lugares puede llegar a encontrar una solución, y esa solución pasa porque le visiten su campo y traten de encontrar una solución dentro de su campo a su problema, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces que surge? Porque estamos hablando de que no hay nada simple, es que tengamos ahora nuestro controlador biológico y tratamos de medir el efecto de nuestro controlador biológico en condiciones artificiales, es decir, lo hacemos in vitro. Cuando lo hacemos in vitro, nos estamos exponiendo a una serie de problemas. Oh, perdón. ¿A qué nos exponemos in vitro? A que una respuesta maravillosa obtenida in vitro no se compadezca con la respuesta que usted va a obtener al aplicar en campo. ¿Quiere decir esto que el trabajo estuvo mal hecho? ¿Quiere decir esto que el trabajo fue hecho de manera displicente? ¿O quiere decir esto que el investigador o la persona que estaba a cargo del asunto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo? No. Realmente lo que dice esto es que hay una cantidad de características que tienen los microorganismos creciendo en un ambiente particular que los hacen poderosos en ese ambiente particular, pero que cuando uno los saca de allí, las cosas cambian. Una de las cosas que pueden llegar a ocurrir es que se pierda la llamada competencia ecológica. Normalmente un controlador biológico bacteriano que vive dentro de un suelo particular o en una rizósfera particular tiene una cantidad de características. Una de las características más interesantes y que ha sido como que poco revisada es una cobertura particular que está constituida de una sustancia medio mucoide que absorbe mucha agua y que le ayuda pues a regular sus relaciones con el medio ambiente. Esas se llaman los exopolisacáridos. Estos exopolisacáridos han vuelto a estar en la mira de la gente porque esos exopolisacáridos, las bacterias productoras de grandes cantidades de exopolisacáridos, pueden contribuir a mantener el estatus hídrico de las plantas, y ahora no estamos hablando de un efecto directo contra un patógeno, sino un efecto indirecto porque está manteniendo a la planta viva, gracias a que almacena agua allí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo saco mi bacteria de ese ambiente y la empiezo a cultivar en condiciones de laboratorio? Normalmente van a aparecer algunos mutantes que no tienen exopolisacáridos. Y como no gastan energía en producir exopolisacáridos, se reproducen a una tasa mayor que las que producen exopolisacáridos. Y estamos hablando de una única característica, ¿ok? Una única característica. Todas las demás características, como biocontrolador, las conserva. ¿Qué pasa? Cuando yo pruebo mi bacteria, que ahora tiene una población sin exopolisacáridos o con muy pocos exopolisacáridos, voy a tener control en la caja de Petri en el laboratorio. Pero cuando la vuelva al suelo, ella va a tener problemas serios para readaptarse a ese medio y entonces voy a perder el efecto. Eso es una de las posibilidades, ¿no? Otra de las posibilidades es que apaguen algunos mecanismos de producción enzimática, como por ejemplo la producción de celulasas para degradar celulosa, o quitinasas que eventualmente pueden ser útiles para dañar la pared celular de los hongos patogénicos o de algunos insectos, en general de todos los insectos, pero no todas las bacterias son capaces de conquistar a todos los insectos, afortunadamente, ¿no? Otra cosa que puede hacer que falle nuestro sistema es que, bueno, tenemos ahora un producto, lo formulamos, mira qué maravilla, y entonces lo aplicamos y no pasa nada, no vemos ningún cambio en el cultivo. Puede estar ocurriendo en este caso que no tengamos al patógeno blanco adecuado allí. Sencillamente no nos preparamos para enfrentar, por decir algo, Fusarium,
y resulta que quien está haciéndonos la jugada es Verticillium. Y sencillamente, pues, nuestro patógeno, nuestro microorganismo, pues sí, quizás no es tan eficiente actuando sobre Verticillium, por ejemplo. ¿Mm? También podemos tener interferencia por otros patógenos que pues, no son patógenos blancos y que pueden estar proliferando allí. Sobre todo, recuerdan aquellos microorganismos dañinos no parasitantes. Ellos pueden estar proliferando en esa rizósfera, y como no diseñamos o no seleccionamos al microorganismo para enfrentarse a ellos, por cualquier razón, porque perdió alguna actividad, porque no lo tuvimos en cuenta, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener esa cantidad de patógenos no blancos, no necesariamente muy agresivos, pueden ser sencillamente patógenos menores, causándonos problemas, y llegamos a la conclusión de que no funciona nuestro controlador. Esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno se mete en este proceso de biocontroladores. Bien sea porque está metido en un proceso de desarrollar un biocontrolador, o bien sea porque está probando un nuevo producto que, pues, en principio decía lo mismo. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con biocontroladores comerciales, y muchas veces los biocontroladores comerciales tienen una etiqueta que dice tantas unidades formadoras de colonia por gramo, al menos tantas unidades formadoras de colonia activas, y normalmente les dicen la especie de la bacteria, digamos Bacillus subtilis, y después vienen algún código, ¿no? SW31, que es muy famosa, o la 272, que también es famosa. ¿Eso qué quiere decir? Les están hablando de una cepa particular que fue probada, seleccionada y evaluada para la construcción de este producto en particular. Pero resulta que todo eso se hizo en algún lugar del mundo, por decir cualquier cosa, muy lejano al ambiente donde lo voy a probar, y cuando lo libero en mi ambiente, pues no lo logra, ¿no? Eso también puede ser un problema. El otro gran problema que puede uno llegar a tener es el que tiene que ver con las formulaciones. ¿Por qué las formulaciones? Porque la formulación es la que va a garantizar que uno sea capaz de mantener en el estante, en el anaquel, el producto durante un tiempo prolongado o no. Y tenerlo en el anaquel durante un tiempo prolongado o no, pues he notado que muchos son productores, entonces todos sabemos cuáles son las consecuencias de no tener una buena vida de anaquel, o una vida de anaquel no suficientemente larga, ¿sí? Eso para el caso de los controladores biológicos de tipo bacteriano, no tanto para los controladores biológicos de tipo fúngico. Para los controladores de tipo bacteriano ha impuesto una gran presión, y se han desarrollado una cantidad grande de formulaciones. Entonces está la formulación líquida, que ustedes posiblemente la pueden adquirir. En algunos países venden unas botellas de microorganismos eficientes se llaman, y son una mezcla de microorganismos que incluye, entre otras cosas, bacterias y algunas levaduras, Saccharomyces, Melleresima, Pichia, Cándida, hay en algunos casos. Y entonces uno compra no sé cómo llamarlo, su botella o su presentación de microorganismos eficientes, y sabe que eso tiene una vida anaquel relativamente corta, y entonces tiene que ponerlos rápidamente aplicarlos, y en algunos casos no se aplica directamente, sino que se mezcla con biosoles o con bioles o con agua y alguna fuente de carbono como melaza o azúcar antes de aplicarlo, ¿no? Hay otro tipo de formulaciones que son secas, que quizás algunos las conocen. Básicamente se resuspenden en alguna forma de almidón, se mantienen protegidas osmóticamente, sobre todo para el caso de pseudomonas,
¿sí? Ellas sufren un cierto proceso que va como que adormeciéndolas por pérdida de agua y eventualmente se mezclan con algún agente. El agente puede ser, en muchos casos es almidón y en otros casos es talco. Hay una formulación vieja que ya casi no se usa, fue muy popular al principio del siglo en lugares de Estados Unidos, que fue diseñada de nuevo por Kopler y la gente de Gustafson, que fue a hacer como unas esferitas de gel, de un gel hecho de goma santana o aginatos y cosas así. Y entonces las ponían, suspendían las bacterias en estos geles y lograban hacer esferitas, ¿sí? Como esas que uno ve en los... Yo voy a decir que yo solo lo he visto en los videos de cocina molecular y ese tipo de cosas. Y entonces esas esferitas estaban llenas del inoculante, y lo que hacían era que las recubrían con talco para permitir que no se adherieran y que se resecaran un poquito. Y esa presentación fue bastante popular, aunque en algunos casos llegó a tener problemas de aplicación, porque el tiempo, de nuevo, el tiempo en aquel no era muy bueno. Finalmente, hay una presentación que no sé, hoy en día no he visto, ya no veo productos de ese tipo por ahí, pero era la presentación original de Rothschild y BioShield, esa que desarrolló Gustafson Incorporated con la Universidad de Atenas, que era básicamente láminas de quitosano, láminas de quitosano que estaban impregnadas por bacillus, ¿no? Y algunas pseudomonas, pero básicamente eran muchos bacilos impregnados allí. Entonces lo que uno tenía que hacer era mezclar a una cierta proporción la mezcla de suelos con su producto y listo, llenar los semilleros y llenar las macetas, los contenedores donde iba a crecer sus plantitas. Evidentemente el uso a gran escala era un poco complicado, sin embargo, al final lo trituraban y entonces el tractor iba abriendo el surco y tenían un dispositivo que iba dejando caer el polvito detrás en el fondo del surco, y eventualmente pues un chorrito de fertilizante, ponían la plántula, tapaban y eso era suficiente. El asunto en este caso es el siguiente. ¿Cómo garantizamos que nuestras plantas... ¿Cómo garantizamos que nuestras plantas tengan un buen contacto con el microorganismo, con la bacteria protectora, con la bacteria que va a ejercer este efecto controlador? Desde hace mucho tiempo se viene estudiando el asunto y la conclusión es que, bueno, mientras más temprano sea el contacto entre el biocontrolador y la planta que va a ser, que va a ser protegida, mientras más temprano ocurre ese proceso, más posibilidades de éxito tenemos. ¿Por qué posibilidades de éxito? Bueno, básicamente porque como todo giraba alrededor de la idea de las rizobacterias, ¿sí? Pues ahí estamos muy claros. Los espacios tienen que ser colonizados temprano para evitar que lleguen patógenos u microorganismos que no tengan efecto benéfico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el problema? Y aquí juega un papel, de nuevo, muy importante los exopolisacáridos, lo que hablé antes. Los exopolisacáridos le permiten a la bacteria, entre otras cosas, además de acumular agua y de intercambiar información, materia y energía con su ambiente, formar esas biopelículas y estar adherido a la superficie de la raíz. Entonces, mucho tiempo se hicieron experimentos tratando de encontrar cómo funcionaba el asunto. Y curiosamente, se dieron cuenta que cuando una bacteria logra colonizar a una semilla y a una plántula que está emergiendo, hay una gran cantidad de factores que
determinan si la bacteria es capaz de seguir la historia a lo largo de la raíz. Es decir, si la tasa a la cual se está dividiendo la raíz, se está expandiendo la raíz, es suficiente para que nuestra bacteria esté puesta allí. ¿Sí? Y después de darle muchas vueltas al asunto, nos hemos encontrado, o se han encontrado las personas que trabajan con eso, yo no trabajo exactamente con eso, que hay una cantidad de factores interesantísimos que determinan esto. ¿Qué ocurre? La tasa de división de nuestra bacteria tiene que ser tal que permita siempre estar colonizando. Sobre todo, estar colonizando alrededor de la caliptra, es decir, la punta de la raíz, ¿sí? Debe poderse colonizar bien. Y resulta que en esa zona lo que se está produciendo, la raíz habitualmente produce un mucílago, una sustancia ahí medio mucoide, que le permite, entre otras cosas, les facilita la colonización del suelo. Básicamente porque va como lubricando el camino para que la raíz se pueda expandir. Esa es una idea más o menos general. Pero eso está lleno de mucopolisacáridos, carbohidratos complejos, algunos restos de celulosa, de hemicelulosa. Y si nuestra bacteria no es capaz de vivir de esas sustancias principalmente, no va a ser capaz de colonizar. Entonces ahora lo que se busca es que nuestra planta, que nuestra bacteria sea capaz de colonizar todo el proceso, toda la raíz y en particular el ápice radicular. Como conclusión, y toda esta historia se puede reducir a una pequeña frase que la tomé directamente del trabajo de Yao y colaboradores del año 2021, a decir verdad, hace unos meses atrás, y yo me permití hacer una traducción un poco libre y textual. Dice: la identificación, evaluación del desempeño y registro de cepas potenciales lleva tiempo y requiere del apoyo académico y del apoyo industrial. Básicamente eso resume todo lo que hemos dicho con respecto a que las cosas no son simples en la preparación y revisión de habilidades, de bacterias con habilidades biocontroladoras. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer el experimento, hay que ir a buscarlas, hay que encontrar la manera de evaluarlas sin pasarlas mucho tiempo en cultivos, ¿sí? Hay que como congelar el momento de esa bacteria. Tenemos un método, evidentemente. Ser capaces de encontrar medios de cultivo que mantengan a la bacteria o al biocontrolador en las condiciones ambientales y nutricionales tales que la obliguen a no perder sus características más resaltantes. Y luego hay que hacer toda la evaluación en plantas, en invernaderos y eventualmente en parcelas en el campo, y eventualmente, pues, si eso funciona bien y se ha probado en diferentes pisos altitudinales y se ha probado con diferentes condiciones ambientales para el número de cultivos que se considere necesario, por lo general, no son muchos. Después hay que resolver el problema de convertir eso en un producto, y para eso necesitamos entonces a la gente de la industria con sus ingenieros de procesos y los tipos que conocen de procesos unitarios para poder tener un producto que pueda ser ofrecido al público en general. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Pero ha surgido en muchos países, y en América Latina no es una excepción, y yo sé que positivamente en Colombia, en el Ecuador, en Argentina, en Chile, en el Perú y en México, hay personas que están interesadas en hacer la producción, hacer el proceso y hacer la producción de manera semi-artesanal, de manera que puedan transferir la tecnología a los pequeños productores, ¿sí? Entonces, conozco el caso de un productor que en asociación, perdón, con un especialista, un académico que conocía el asunto, se hizo una colección de bacterias, aprendió a cultivarlas en su terreno, o sea, en fermentadores artesanales, y
curiosamente, pues, las mezcla al momento de aplicarlas y pues, las aplica todas juntas. Más adelante vamos a ver algo con respecto a esto de aplicarlas todas juntas. Y ha obtenido resultados muy buenos. Son tan buenos sus resultados que ya se constituyó una empresa que hace asesoramiento en ese tipo de cosas, ¿no? Así que no me sorprendería que quizás alguno de ustedes haya tenido una experiencia con ese tipo de productos y de actividades. ¿Bien? Bien, hasta acá, porque ya van a ser casi las 7 y recuerdo que hay que hacer un pequeño break, pequeño receso. Quisiera saber si tienen alguna opinión, algún punto que quieran disputar o quieran aclarar o que quieran comentar. Debo asumir su silencio como un no. Aparentemente. No sé, Antonio, si paramos ya o seguimos hasta las 7. Ah, hay alguien en el chat. No, señor. Gracias, William. No te escucho, perdón, Antonio. ¿Alguno escuchó a Antonio y me puede decir qué dijo? Por favor. Perfecto, Carlos, dígame. Sí, creo que sí. Sí, Juan, yo he escuchado también de eso, de esa técnica de hacer trampas para mezclarlos con violes. En algunos casos he visto que funciona muy bien, lo he visto en zonas productoras de cacao cerca de acá. Hay personas que preparan unas trampas y las ponen en la hojarasca de los bosques y ahí recogen hongos y algunos, supongo que bacterias también, en esas trampas, y esas trampas las mezclan con los violes y permiten mejorar los violes. Pero pues como no hay un mecanismo de selección, sino que sencillamente se están atrapando cosas, si uno corre con buena suerte y logra atrapar microorganismos buenos, todo va a funcionar bien. Recuerden que los organismos no son buenos o malos per se. Son dañinos o no dependiendo de la situación en la que estén enfrentando para sobrevivir, ¿no? O sea, normalmente uno piensa, yo que tengo una obsesión con Fusarium, por ejemplo, uno puede llegar a pensar que Fusarium es un delincuente fúngico, pero no, él está allí y él está cumpliendo su función. Su función es degradar cualquier tejido que esté dañado, ¿no? Desafortunadamente las plantas producen raíces secundarias y ahí dañan una parte de su tejido y por ahí se cuela, ¿no? Y con respecto a Ramiro, que tengo mucha en la fruta, ¿será mosca? Me imagino que es mosca en la fruta. Ramiro, hay productos, bueno, hay diferentes tipos de controladores para la mosca. Perdón, hola. Señor. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Perdón, se me fue una palabra, no escribí, después le puse. Tengo roya en la fruta. Uy. Roya es uno de los hongos más difíciles de controlar. Muy difícil de controlar, pero ¿qué fruta tienes? Yo tengo frambuesa y tengo mora. Yo tengo la mora o zarza mora, que se llama técnicamente. Sí. Entonces, me cae bastante roya, entonces yo fumigo todas las semanas, estoy fumigando todas las semanas, pero igual me cae otra vez, igual. Entonces, no sé cómo controlar. El problema es que cuando tú fumigas y tu vecino fumiga y el otro fumiga, van seleccionando cepas que son resistentes al fungicida. Si tú quieres, yo mañana
le escribo a un amigo que trabaja con rollas a ver qué recomendación me daría. Y el jueves que nos reunimos, si eres tan amable, me lo recuerdas un momento y yo lo voy a anotar de todas maneras. Yo estoy pendiente de decirte lo que me diga él. Perfecto, perfecto. Y tengo otra pregunta al respecto. En la mora, la drupa, o sea, como que se seca unas drupas. Entonces, 2, 3 drupas, 2, 3, 4 drupas se me secan ahí. Entonces, no entiendo, no sé a razón de qué viene eso. Se momifican. Se momifican, ese es un hongo. Y después caen al piso y desde el piso, al suelo, perdón, y en el suelo, entonces él eventualmente va a aguantar un tiempo, va a fructificar y te va a producir el inóculo que te va a volver a infectar la drupa, las nuevas drupas. Lo mejor sería, si tienes la posibilidad, cortar esos que tienen drupas secas y eliminarlos, enterrarlos en alguna parte lejos de tus plantas. Esa es una forma de resolverlo. Yo hice algo de esto, hice una poda total, o sea, hice una poda total y me quedé sin fruta por unos meses. Entonces, yo pensé que con esto ya podía regresar, pero resulta que siguen saliéndome una, no mucho, no, pero sí una drupa por acá, otra por allá, o sea, seca, 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 seca. Sí, hay que insistir en retirarlas y eliminarlas. Y la persona que está retirando no debe tocar frutos frescos, frutos sanos. El que va quitándolas, las va quitando, no toca nada más. Ese hongo siempre va a estar volviendo porque siempre está en el aire, viene de muchos lugares y tiene una fase saprofítica, es decir, en alguna parte él está comiendo madera muerta y está liberando esporas que se van en el aire y aterrizan sobre la fruta y repiten el proceso. Una forma es hacer el scouting, ir quitándolas, y la otra forma es tratar de encontrar un producto biológico como Bacillus, que no le va a hacer daño a la fruta ni le va a hacer daño al consumidor final, que esté allí antes de que él llegue, y cuando él llegue, pues lo controle. O también hay una técnica, yo nunca la he utilizado, voy a ser sincero, pero hay una técnica que es recoger algo de fruta, preparar algo parecido a un vino, y después eso que queda al final de la fermentación, que está lleno de levaduras, hay quienes lo agarran, lo resuspenden en agua y lo aplican. Pero si yo nunca lo hice, solo alguien me lo refirió alguna vez. Tiene sentido porque son levaduras que vienen de la fruta, pero no sé qué tan útiles sean. De todas formas, hay productos basados en levaduras que creo que en el Ecuador creo que se comercializan. Puedo buscarte el nombre y puedes intentar con él. Muchas gracias. Es de una de esas compañías internacionales que producen levadura para pan y para vino, y tienen una rama agrícola, y entonces ellos la venden. Yo sé que en la Argentina se puede encontrar, y entiendo que en el Ecuador también, pero tendría que buscarte el nombre y lo exploras. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. No, a la orden. Muy bien, entramos entonces a un receso de unos 6 minutos. Doctor, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta, doctor? Claro, sí, Adelante, en el receso adelante. podemos hablar. Doctor, yo trabajo en rosas y para entenderle un poco mejor al Peronospora esparsa, quisiera que me ayude explicando el ciclo del patógeno y el ciclo de la enfermedad, porque siempre estamos atrasados, fumigamos ya cuando empezó a desarrollar la enfermedad, porque los síntomas aparecen retardados, 15, un mes después, 15 días, un mes después. Entonces tenemos graves problemas. Yo trabajo en rosas. Sí, Peronospora esparsa. El problema con Peronospora, si no recuerdo mal, yo leí hace unos años un artículo, tendría que revisarlo, pero si no recuerdo mal, el problema con Peronospora es que Peronospora puede llegar a vivir dentro de la planta y brota cuando es necesario. Sí,
Sí, Dale, eso por favor. sucede, es una enfermedad como sistémica. Cuando entró en la planta ya es difícil, pero es un cultivo intensivo y perenne, entonces tenemos que luchar con eso. Sí, pero el asunto es que en el ciclo, podríamos revisar el ciclo de la enfermedad un momento. Ya voy. No sé cómo me escapo de aquí. No, no tengo cómo escaparme. Pero, en fin, se podría revisar un momento el ciclo, pero no es por Esparza, el ciclo de la enfermedad está bastante bien ilustrado, es fácil de conseguir y quizás se puede O encontrar sea, un punto en el cual uno pueda atacar. Pero es cuestión de dedicarle un rato a estudiar el asunto. Ahora, o sé, sea, de la enfermedad sí, lo tengo claro. Pero ¿cuánto tiempo se demora el ciclo del patógeno, el que va a causar la enfermedad en implantarse? Porque de ahí después el problema es que el síntoma aparece después, el síntoma aparece muy tarde. muy Eso tarde. sí. Entonces, las pérdidas son absolutamente grandes. Entonces, Pero quisiera entenderle un poco más hay una fase del cuál es el ciclo de desarrollo vida. del... Hay una fase de ciclo de vida de peronospora que no ocurre en la rosa, que puede no ocurrir en la rosa, cuando no se ha vuelto una enfermedad sistémica. Cuando se vuelve una enfermedad sistémica hay que vivir con ella y hay que aceptar que eventualmente hay que hacer mucho scouting y eliminar individuos enfermos. Pero hay un momento en peronospora, déjame ver si puedo verlo desde aquí. Hay un momento en peronospora esparsa en el que uno puede, no voy a decir que eliminarlo totalmente, pero sí mantenerlo bajo control. Pero quien yo recuerdo, esparza. Quien creo que trabajó un tiempo más o menos importante con peronospora esparsa, ahora no estoy seguro, es el profesor Juan José Filgueira, que va a dar el siguiente módulo. En RUS también hay mucho peronospora. No lo encuentro. Pero sí, con peronospora hay que tener toda la paciencia del santo Job, porque de hecho, inclusive, si no recuerdo mal, en Argentina tienen un sistema nacional de vigilancia y monitoreo para tratar de Claro, controlar el efecto. claro, nosotros en Rosas lo que hacemos es empieza a llover, se sumen las condiciones de humedad, de temperatura y empezamos a fumigar, pero, pero el costo es altísimo de los presupuestos, ¿no? Es altísimo. Entonces, si nosotros no sé, pienso que si le entendemos más al ciclo del patógeno, no de la enfermedad, porque ya la Sí, enfermedad sí, ya es lo último, ¿no? Creo que podría anticiparme un poco más. sí. De todas formas, yo le puedo preguntar a Juan José ¿Ya? si él trabajó con uno de esos 1000 dedos, pero no me acuerdo si el velloso o el polvoso. O sea, el polvoso es fácil de controlar, está casi Sí, claro. erradicado en los cultivos, pero el velloso, ese sí es complicadísimo. Es muy fastidioso y es muy difícil. Eh, Porque entre otras cosas no es un hongo, ¿no? Es un Claro, omiceto. desarrolló, es más que hongo ya. Sí, es un omicete y tiene una capacidad para resistir muchas cosas y forma esporas y qué sé yo. Pero déjame preguntarle a Juan José y si él es el que sabe de eso, le voy a pedir que por favor lo tenga en cuenta cuando, cuando dé el módulo de biología celular. ¿Ya? De acuerdo. De todas formas, yo mañana aquí lo voy a anotar también porque no me cuesta nada revisar. De acuerdo, doctor. Gracias. De nada.
¿Listo? Entonces, sí, supongo que ya seguimos. Muy bien. Bien, entonces, ya habíamos dicho, sigamos entonces, que necesitamos hacer una investigación. Ahora, esa investigación es multifocal. Ya eso debe quedar más o menos claro de todo el discurso que les di durante como 20 minutos, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que, pues, nuestras bacterias son básicamente fabriquitas metabólicas de muchísimas cosas, y entonces vale la pena revisar y plantearse cuál es el organismo ideal que queremos tener. Entonces, lo que necesitamos es que tenga, como dice aquí en el escrito, tantas características beneficiosas como sea posible. ¿Qué significa como sea posible? Pues que tenga una alta tasa de crecimiento in vitro. ¿Para qué? Para poder hacer producción comercial. Pero no solamente que tenga una alta tasa de crecimiento in vitro, tenemos que tener buenos diseños de medios que permitan que la que la bacteria no mute y tengamos algún mutante que no sea útil. Que tenga mucha competitividad en el momento de llegar a la rizósfera. Eso también depende del hecho de que no la hayamos dejado mutar demasiado. Es decir, que no haya perdido la capacidad de producir exopolisacáridos, en el caso de que los necesite, que no haya perdido la posibilidad de generar lipopéptidos o péptidos con actividad antibiótica, que no haya perdido buena parte de sus funciones enzimáticas, ¿no? Celulosas, hemicelulosas, celulasa, hemicelulasa, quitinasa, etcétera. Hay unas que inclusive son capaces de degradar poliuretano, ¿sí? Que en algunos casos se está haciendo más importante cada vez por la cantidad de microplásticos que nos rodean. Que tenga un efecto positivo sobre el crecimiento, es decir, que no pierda su capacidad de solubilizar fosfatos, que no pierda su capacidad de producir factores de crecimiento, el que sea ácido acético, que es el que más nos gusta, pero también puede ser giberelinas, porque al final de la historia el equilibrio entre giberelina y ácido indolacético es el que estimula la producción de más raíces secundarias. Que tenga, pues ya dijimos, un amplio espectro de metabolitos bioactivos, que sea seguro ambientalmente, y eso significa que no se vaya a convertir en un monstruo que se desata, ¿sí? Que sea agresivamente compatible con otras rizobacterias, es decir, que sea capaz de competir muy agresivamente. Eso ya estaba dicho antes cuando dijimos competitividad, pero competitividad se entiende como que tenga las habilidades, y que sea agresivo es que las use correctamente. Y que sea tolerante al estrés biótico, eso está asociado también a sus posibilidades de competitividad. Hay una última cosa que últimamente, hay una característica adicional que últimamente se ha puesto ha llamado mucho la atención. Al momento en que se incrementó el uso de este tipo de productos, algunos descubrieron que algunas bacterias que podrían ser excelentes biocontroladores, que se aíslan con frecuencia del interior de las plantas, se aíslan con mucha frecuencia del aire, se aíslan con mucha frecuencia de la rizósfera. Resulta que en algunos casos, pues cuando se consigue con una persona que está inmunodeprimida, puede infectarla, le causa una infección que puede llegar a ser muy grave, sistémica, y eso trae problemas. Esas infecciones sistémicas que se han asociado a varios controladores biológicos, que son de vida libre en el ambiente, están asociadas a los ambientes hospitalarios, ¿no? Como recordarán, en los hospitales, pues cuando llega uno a un hospital, llega con muchísimos otros enfermos, y no todos tienen las mismas necesidades de medicamentos, no todos se hospitalizan, pero los que se hospitalizan entonces entran en un mundo diferente. Ahí el mundo de las bacterias y de los hongos que viven en los hospitales es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, son muchas personas que tienen diferentes tratamientos y se van seleccionando cepas bacterianas que son resistentes a cada vez más antibióticos. No solamente pasa en los hospitales, ya la cosa es grave, hay una alerta en el mundo
por el uso indiscriminado de antibióticos. La gente se toma un antibiótico cuando le duele la cabeza, la gente se toma un antibiótico porque le dio gripe, se tomó un antibiótico, o porque le dolió la uña, se tomó un antibiótico, y el resultado es que están acabando pues con la fuerza de los antibióticos para controlar las enfermedades que nos afectan. Por lo tanto, a esta descripción, que a pesar de que es de Yao y colaboradores del año 21, o sea, de este año, hay que sumarle que no sea, o sea, que sea no patogénica para humanos. Eso normalmente es la única prueba que hay. Ustedes dirán, pues inocular a algún humano, sí, pero eso no le gusta a la gente. A hacerla crecer en condiciones que se parezcan mucho a nuestro interior, es decir, que no crezca a 36 grados centígrados. Si es capaz de crecer a 36 grados centígrados, ya entonces eso, en algunos lugares hay legislación en contra de ellos, entonces no se pueden usar, ¿no? Eso en algunos casos es grave. En otros lugares, pues la gente entiende que sí, si estoy enfermo, si estoy débil, si estoy inmunosuprimido por cualquier razón, soy víctima de casi cualquier bacteria, ¿no? Pero si estamos sanos, no nos afecta la mayoría de las bacterias. Entonces, esa es una discusión que se da. Tiene mucho a favor, mucho en contra, y no la olviden, manténganla cerca de ustedes cuando estén pensando en eso. De resto, pues ya tenemos todo claro con respecto a nuestras bacterias, y ahora esto no se mueve. Ah, no, sí se mueve. Bien. ¿De dónde vamos a sacar nuestras bacterias? La rizósfera, pues, ha sido hasta ahora una fuente excelente de bacterias y de hongos y de microorganismos benéficos, cualquier cantidad. Pero en algún momento la gente volteó sus ojos hacia la filósfera. La filósfera es básicamente la superficie de las hojas. Filo es hoja. Y allí se han logrado aislar algunos microorganismos. Los organismos que se aíslan en la filósfera son muy particulares y normalmente no han tenido mucho éxito en términos comerciales. Porque están en la hoja, pero también se pueden aislar en la rizobacteria, en la rizósfera, o están en la hoja, pero también se pueden aislar en la endósfera. La endósfera es básicamente la parte de adentro de la planta. Bueno, la parte de adentro de todos, pero es el ambiente interno. Pero se exploraba más en las plantas. También nosotros, no sé, quizás algunos de ustedes han podido ver o han tenido la posibilidad o la necesidad de comer probióticos, por ejemplo. Que son microorganismos que pues, son buenos, son benéficos, vienen en el yogur, también vienen en cápsulas, y ante algunas enfermedades les recomiendan a uno de los médicos como coadyuvante, tome un probiótico. Pues básicamente esos microorganismos fueron sacados del cuerpo de alguien alguna vez, cultivados, y entonces uno se los toma después, y con eso le ayuda a mantener pues la flora del intestino en buenas condiciones, para mantenerse sano, para tener vitamina B, etc. No vamos a discutir esa parte. Pero en el caso de las bacterias, perdón, en el caso de las plantas, se exploró mucho este asunto de los organismos endófitos. Los endófitos, esta es una definición que yo construí. Realmente se parece mucho a Frankenstein, porque agarré muchas definiciones y las puse todas juntas tratando de abarcar la mayor cantidad posible de aspectos. Por aquello, pues, mi formación es de biólogo, y entonces a veces las cosas se complican cuando uno no cubre todos los aspectos. Aquí tenemos entonces una definición que dice: los organismos endófitos son aquellos que habitan en el interior de la planta sin causar síntomas, son autóctonas de la mayoría de las especies de plantas, colonizan el tejido de forma local o de forma sistémica, y tanto a nivel intercelular como intracelular. Algunas de ellas son capaces de vivir dentro de la célula.
sin inducir síntomas. De nuevo, este sin inducir síntomas está repetido para insistir, porque estoy discutiendo aquí que crecen a nivel inter e intracelular. Dado que los endófitos colonizan un nicho ecológico similar al de los patógenos vegetales, especialmente los de marchitamiento vascular, pueden resultar potenciales agentes de biocontrol. Habitualmente los endófitos viven dentro de la planta y ellos pues, consumen alimentos que la planta les puede facilitar y protegen a la planta, pues ayudándola a mantener vivos los sistemas, activos, perdón, los sistemas de resistencia sistémica inducida, ¿no? También le ayudan a mantener pues una población dentro de ella y la protegen contra algunos patógenos. Sobre todo porque muchos de estos endófitos son capaces de producir metabolitos, y esos metabolitos pueden tener un efecto benéfico sobre la planta. Entonces pueden ser toxinas para que si algún herbívoro las pincha, las muerde, desista de la idea, o pueden producir aromas, o pueden producir sustancias que la protegen contra el sol inclemente, o pueden producir, ya dije, aromas que atraen insectos benéficos, o polinizadores, o que repelen insectos o animales que se las quieran comer. Este asunto de los endófitos se hizo muy popular cuando, a finales del siglo pasado, el doctor Strobel de la Universidad de Montana, estando de visita en Costa Rica, colectó una cantidad de material para aislar hongos endófitos. Y descubrió que en una caja de plástico donde tenía todos sus cultivos, ocurría un fenómeno particular. Todas las cajas estaban muertas, menos una caja, ¿no? En esa caja crecía un micelio blanco particular, nada excepcional, solo que no tenía esporas, no había manera de saber quién era. Y que cuando él destapó la caja, sintió un fuerte olor a hidrocarburos. Yo me imagino que era un olor así como una mezcla de querosina con gas oil y gasolina, ¿no? Y algo de alcohol. Y entonces se puso a estudiarlo, y no sé cuánto se dio cuenta que no estaba descrito, y propuso un nuevo género, que es el género Muscodor. Ese Muscodor entonces consiguió una función, ¿sí?, comercial. Se alió este señor con una compañía que no me acuerdo ahora si era Agdia o alguno de estos, y hacía unas bolsitas de algún tejido, ¿no?, que rellenaban con un substrato que era básicamente un acerrín impregnado en algo, impregnado con Muscodor y algo de un medio de cultivo. Entonces, cuando la gente embalaba fresas, rosas, fresas, no me acuerdo qué otras frutas susceptibles al ataque de hongos, uno agarraba su bolsita, la humedecía, la tiraba en la caja y la tapaba, y la caja se iba en el barco y llegaba al otro lugar. La gente la destapaba, salía el olor particular a gasolina o a carbohidratos, qué sé yo, y la fruta estaba, y las flores estaban libres de botrytis, y sobre todo botrytis. Muscodor fue un gran éxito, ¿sí? Hasta que la gente se empezó a preocupar, porque pues lo que producía Muscodor eran volátiles, muy dañinos, ¿sí? De hecho, de una liana en el Ecuador, creo que el hijo de Strobel estuvo trabajando alguna vez en Ecuador, de una liana, si no recuerdo mal, aisló un Muscodor que producía tal cantidad de naftaleno que no había manera que un insecto se acercara a esas lianas. O sea, esas lianas proliferaban en la selva de una manera salvaje, porque pues, y olía a naftalina desde lejos.
También en ese trabajo que publicaron ellos, que se hizo en el Ecuador, encontraron unas bacterias muy interesantes endófitas, que son capaces, porque me imagino que en alguna parte estarán, son capaces de degradar poliuretano, ¿no? Este fue un trabajo bien interesante y tiene que ver con este cuento, con este mundo de los endófitos. En mi experiencia particular, nosotros hemos aislado muchos endófitos y muchos endófitos que hacen cosas muy interesantes contra Fusarium, que es nuestro principal enemigo. Fusarium, Botrytis alternaria y ese tipo de hongos. ¿Qué más con respecto a los endófitos? Nada. Estos endófitos, curiosamente, cuando uno les mide, muchos de estos endófitos, cuando uno les mide su habilidad para degradar paredes celulares de cualquier tipo, quitina, celulosa, o para solubilizar fosfato, o para producir ácido indolacético, o para producir ácido giberélico, o para producir desaminasa, para evitar el exceso de producción de etileno, tienen esas características. No entendemos muy bien por qué las tienen, pero sabemos que esos endófitos colonizan la planta a lo largo de la vida de la planta. Problemas con respecto a los endófitos, porque pues hay que ser sincero, no todo es maravilloso. Dentro de la planta, por alguna razón que no se ha dilucidado todavía, logran vivir algunos organismos que son patogénicos, ¿sí? Ellos viven en equilibrio con la planta, es decir, cuando él molesta mucho, la planta le da, y cuando la planta lo tortura mucho, él la ataca. Eso hace que, de repente, en algunas plantas se desaten epidemias, así de la noche a la mañana, de patógenos, ¿no? Como por ejemplo el efecto de Pestalotia, Pestalotiopsis, que son muy frecuentes en los arándanos, algunos Fusarium, algunas alternarias. Aparentemente se salen del equilibrio, la planta no los puede controlar correctamente, la población de bacterias no logran controlarlo correctamente, y se desata una enfermedad, ¿no? Esa es digamos, la parte feita del asunto, pero en todo caso siempre es una fuente interesante de microorganismos que pueden funcionar como biocontroladores. Y de hecho, en la naturaleza, muchos de ellos aparentemente pues están funcionando como biocontroladores de manera natural. Lo que pasa es que son sobrepasados, pueden llegar a ser sobrepasados. ¿Listo? Ok. No. Endófitos. Muy bien. Dicho lo de los endófitos, me quedó algo de la clase pasada. Creo que Santiago hizo el comentario, no recuerdo ahora. Y tiene que ver con las mezclas. Cuando hablamos de productos biológicos basados en microorganismos, normalmente combinamos microorganismos. Y podemos tener una cantidad grande de mezclas. Pero no, cuando digo mezclas, no quiero decir exactamente mezclas, perdónenme, a lo que me refiero son consorcios. Consorcios es 2 o más microorganismos que trabajan juntos y que el producto o el metabolismo de uno favorece el metabolismo del otro, y el resultado total es un resultado benéfico. Mezcla es sencillamente poner todo ese tipo de cosas juntas, cruzar los dedos y esperar a que la cosa funcione bien, ¿no? Las mezclas son un problema. Los consorcios son una historia diferente y una concepción diferente. Las interacciones, y esto lo tomé de un artículo de Rocha del año 19, lo traduje de alguna manera un poco liberal, pero de todas formas lo pongo como una cita textual porque la idea original no es mía. Dice: las interacciones entre diferentes microorganismos benéficos de plantas y sus hospedadores pueden ser muy importantes en el mantenimiento de la fertilidad del suelo y la salud de las plantas, especialmente en la agricultura de bajos insumos, basada en procesos biológicos en lugar del uso de agroquímicos. Las combinaciones, como consorcios microbianos, pueden resultar en un mejor rendimiento de la planta. Es claro que una PGPB
puede influir positivamente en las interacciones leguminosas rizobios, eso se ha demostrado muchas veces, y la interacción planta-hongos cuando hablamos de micorrizas. Un mejor crecimiento de raíces, mayor resistencia de las plantas al estrés ambiental y reducción de las pérdidas de nitrógeno pueden obtenerse por el uso combinado de PGPB y bacterias fijadoras de nitrógeno. Ese es un caso muy exitoso. Existen otros casos exitosos en los cuales se utilizan unas combinaciones mucho mayores que llegan a incluir hongos y bacterias hasta 5 o 6 microorganismos en la combinación. Esto está puesto aquí para recordar la discusión que tuvimos sobre si se podía o no, si era conveniente o no mezclar controladores biológicos en algún momento determinado en el manejo de la salud vegetal, ¿sí? De nuevo, yo pertenezco a la escuela que dice sí, siempre y cuando usted no haga una mezcla aleatoria, así me sonaron las campanas y mezclé cosas que no necesariamente se tienen que poder mezclar, sino que usted haga una mezcla apropiada, microorganismos que no se antagonicen unos con otros, eso es lo primero, y 2, microorganismos que sean capaces de tener metabolismos que permitan liberar sustancias o subproductos que puedan ser utilizados por los otros. Por ejemplo, si uno puede tener una buena bacteria degradadora de celulosa, un ejemplo que a mí me gusta mucho y ahora que... Tal vez entre la palabra simbiosis, doctor. No. Simbiosis es un parasitismo educado, donde yo doy y recibo. En el caso del consorcio es un consorcio. Yo, por mi propio interés, estoy comiéndome un pedazo de celulosa, no me lo puedo comer todo, ¿sí? Pero el excedente de celulosa que queda le permite a una tricoderma crecer rápidamente y ayudarme a terminar con este asunto de la celulosa. Hay un ejemplo muy bonito, y ahora que nunca supe el nombre, pero el nombre de las rosas, que tiene un número, ya te respondo, William. En el caso de botritis, ¿sí? Hay un uso muy interesante de Bacillus subtilis, Aureobasidium y Tricoderma aplicado en el suelo, que hace que todo el material vegetal que llegue allí sea degradado a una tasa altísima. Y como si fuera poco, que las bacterias están participando en la degradación rápida de la celulosa, eso le va a permitir, entonces, primero le quita comida al botritis, que suele andar por ahí paseándose, le baja la comida al botritis y además le deja comida a el tricoderma que se aplicó junto con ese bacillus, y ese tricoderma es capaz de atacar rápidamente las hifas de botritis que andan por ahí esperando para esporular. Mientras que Aureobasidium pues hace también el siguiente paso, es decir, el que se le pasa a tricoderma lo revienta a Aureobasidium. Aureobasidium también se puede volver un endófito y ayuda a completar otra cosa. Ese sistema de consorcios, todos actuando de manera coordinada sin interferirse entre ellos, es lo que nos interesa. Lo otro, mezclar por mezclar, no nos interesa. Mezclar al azar, no nos interesa. Mezclar sin saber qué características tiene cada microorganismo y cómo uno puede favorecer al otro, no nos interesa. Eso sí es, Santiago, fue el comentario entonces, eso sí no queremos. Mezclas locas, no. Consorcios bien organizados, sí. Por un lado. Por otro lado, Santiago hacía hincapié en el hecho de aplicar tarde o en ciertos momentos los microorganismos. En eso coincidimos y espero que si escuchaste la primera parte de la presentación, todos esos factores ambientales van a afectar la posibilidad de nuestros microorganismos, en particular las bacterias, de establecerse en el suelo. Por lo tanto, hay que aplicarlos cuando la demanda baje. No queremos que haga ni mucho calor, ni esté muy seco el ambiente, ¿no? Pero tampoco que esté tan húmedo que las perdamos y se vayan percoladas, no sé, a alguna parte. William,
para caracterizar las bacterias de interés, no solo bastaría con las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas lo que nos muestra es la potencialidad de nuestras bacterias. Pero el efecto de las bacterias sobre el cultivo o sobre el patosistema lo tenemos que medir aparte. Y lo que midamos, siempre hay que tratar de medirlo en condiciones muy particulares. Por ejemplo, cuando uno mide la capacidad para degradar celulosa, uno lo que hace es un medio mínimo de sales. Es decir, tiene lo mínimo indispensable para vivir, nada extra, no hay un gramo de azúcar y el azúcar se lo va a tener que sacar de degradar la celulosa. Entonces, ella se ve obligada a encender los genes que producen la celulasa y comerse la celulosa que le pusiste en el medio, y entonces ya sabemos que, mira, en condiciones de necesidad, ella lo está produciendo. Claro, ahí a los biólogos se nos abre una... yo quiero mucho a mis colegas, yo también soy biólogo, pero a veces se nos abre el apetito intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces decimos, oiga, pero si es capaz de producir celulasa, y la celulasa es más o menos bien conocido el sistema, ¿por qué no hacemos algo interesante? Agarremos nuestra bacteria que es capaz de producir celulasa y rompamos el sistema de control de ese gen y convirtámoslo en una celulasa más constitutiva, es decir, donde quiera que esté, necesite o no, va a producir celulasa. Pues sí, es posible, es posible. No sé qué tan bueno sería aplicarlo a un campo, ¿sí? Pero si se va a aplicar a un campo, siempre es bueno tener a alguien que la antagonice por si acaso. Porque se coma toda la celulosa que anda ahí de materia muerta y después entonces decida comerse a la materia viva, que es la que nos interesa a nosotros, pues que tengamos una forma de controlar, ¿sí? El apetito imaginativo sí, yo sé cómo es, William. William debe estar en la misma rama que yo, por el tipo de preguntas. Bien, listo. Esto era con respecto a nuestro asunto, a nuestra discusión que se ha quedado abierta sobre mezclas y consorcios. Y solo quería mostrarles que la gente se preocupa por eso. Y por último, creo que era aquí. De nuevo, no todo es fácil. En el mismo artículo de Roche y colaboradores del año 19, y eso le va a dar el punto a Santiago, dice, no obstante, y sí está copiado textualmente, solo lo traduje textualmente, no obstante, la aplicación de consorcios microbianos no implica necesariamente interacciones positivas. Puede ocurrir competencia por nutrientes y nichos y producción de metabolitos secundarios antagonistas. Por lo tanto, la selección de los PBM, esa parte se me olvidó traducirla. Esos son microorganismos benéficos para las plantas. Apropiado para su aplicación en consorcio es crucial. Ahí está, Santiago, la línea delgada entre una mezcla y un consorcio. Hay que saber exactamente qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que uno tiene y probarlo para saber si lo puede mezclar. Si no, pasa lo que dijimos. No, mira, pasa lo que dijimos y nos quedamos fritos porque ahí sí estamos planteando un nuevo nivel de competencia y de pelea para el cual ni queríamos ni estábamos listos, ¿no? Y entonces perdemos el efecto de nuestros biocontroladores. Así que es así, con eso sí hay que tener mucho cuidado cuando se usan biocontroladores. Alguien hablaba la semana pasada sobre fumagina en banano, si no recuerdo mal, ¿sí? Cuando uno va a ver los controladores biológicos para fumagina aceptados o evaluados y publicados, básicamente hay una tesis, yo encontré, perdón, un artículo, si no recuerdo mal, de una universidad en Hawái o en California, y otro en México. Y una tesis de grado, no me acuerdo en qué país, de una tesis de
de ingeniero agrónomo. Y entonces, para esa fumagina, no en banano, sino en mango, ¿sí? Porque pues mango es un producto de exportación, etcétera, etcétera. En 2 o 3 variedades diferentes de mango, si no recuerdo mal, el control se hacía con Bacillus subtilis. Un único microorganismo contra un único microorganismo. ¿Sí? Aplicación de Bacillus subtilis, porque después de todo, pues la fumagina no es más que el crecimiento de Capnodium, algún Capnodium, sobre excrescencias azucaradas del insecto. La otra opción, tratar de controlar al insecto con algún otro producto biológico y al hongo con una bacteria. ¿Listo? No recuerdo quién había hecho un comentario sobre la fumagina. Ok. Yo sé que yo no tengo muchas fotos en mis presentaciones, sé que es mucho discurso y mucho hablar, pero mi interés es que pues, esto igual les va a quedar a ustedes, así que tienen las notas y que lo conecten con un discurso que los lleve por alguna parte. Listo, entonces, de nuevo, muchas gracias por asistir hoy. Nuevamente, mis excusas por la cancelación de ayer. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, este es el momento y si no, nos vemos el próximo jueves. Mientras tanto, trataré de montar mañana todo el material que les prometí en el aula virtual. Voy a ser valiente y lo voy a intentar otra vez. Y quedamos pendientes, pues, de lo que ustedes quieran decir. Listo, soy todo oídos. Muy bien, adelante con todos los participantes que puedan hacer las preguntas de esta segunda parte de la clase del día de hoy. Vamos a esperar un par de minutos para ver si hay preguntas o comentarios. Se cansan. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Claro. Digamos, cuando se hacen esos consorcios bacterianos, ¿con cuántas especies de bacterias normalmente se hacen ese tipo de consorcios? Varían, William. Varían dependiendo de varias cosas. Una, a quién queremos controlar. 2, en qué ambiente lo vamos a controlar. Y 3, realmente el más importante, con qué microorganismos contamos. En general, hay un principio muy viejo en ecología que a mayor cantidad de especies, más cerca del clímax ecológico, y entonces eso es lo que nos gusta a todos los biólogos en general. Y hay algunos trabajos que se hicieron a principios por allá en el 2008 o 2010, lo podría buscar, a ver si todavía lo tengo en alguno de mis archivos. La gente recomienda que esté entre 3 y 5. Ya después de 5 hay otro tipo de problemas que tiene que ver con el tamaño de las poblaciones. Es decir, estás metiendo 5 nuevas comunidades, pero 5 nuevas poblaciones en una comunidad. Y entonces eso altera las cosas. Y puede llegar a alterar las cosas tanto como que el que tenga mayor capacidad de competir en ese ambiente va a excluir a los otros. En general, a mí me gusta quedarme alrededor de 3 bacterias y eventualmente 3 bacterias y un hongo. Pero hay diferentes ejemplos de diferentes combinaciones y uno tiene que estar probando cada una de ellas. Por eso es que los experimentos, cuando uno está diseñando un consorcio, se pueden hacer muy complicados. Porque entonces uno tiene que explorar todas las interacciones que pueden ocurrir. Suponte que tienes 3, entonces tienes que tener el control sin nada, evidentemente, y tienes que tener el 1, el 2 y el 3, y después tienes que mezclar el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, y al final los 3 juntos, y medir los efectos de todos esos. Ahora imagínate cuando tienes 4, el número crece exponencialmente. O sea, esa no es una relación aritmética, sino geométrica. Y supongo que cuando tengas 5, la cosa se va complicando mucho más, muchísimo más. Hay por ahí una aproximación que a mí me parece muy interesante, pero yo nunca la he visto
o sea, yo solo escuché de ella en una conferencia y me quedó sonando, pero nunca lo he hecho ni he visto a nadie que lo haga, es generar dos consorcios, es decir, un consorcio que actúe primero y después un consorcio que actúe después, ¿no? No necesariamente con las mismas características, y por ahí hacen combinaciones interesantes. Y la otra es agarrar uno que tenga una característica bioquímica importante, otro que tenga otra característica importante y otro que tenga una tercera característica importante. Cuando las mezclas, estás creando un superorganismo que se basa en la actividad de cada uno de los otros. No está del todo mal cuando uno plantea un número muy alto, porque también un número muy alto va a tener un impacto sobre la comunidad y eventualmente va a movilizar nutrientes de una manera un poco brusca y va a cambiar cosas. Esa también puede ser una aproximación, pero yo no tengo experiencia con ella. Por ejemplo, digamos, si yo tengo en mi cultivo y quiero aplicar, no sé, un consorcio bacteriano para controlar un patógeno, debería hacer primero un estudio sobre lo que hay de microorganismos en el suelo para saber si los microorganismos que yo voy a aplicar van a tener un efecto negativo ya para mi cultivo como tal, o no sé, O qué suelo van a depende, ser va a competir en el suelo con los otros microorganismos y ya va a irla desplazando al otro lado y no va a servir de nada mi consorcio. bueno, en fin, depende de qué quieras controlar. Uno, por ejemplo, si tienes un problema con un hongo vascular que está bien establecido, olvídate, eso es casi imposible de controlar, ¿no? Ahora, si tú tienes otro tipo de patógeno, qué sé yo, alternariosis o algún otro de esos, que no sea vascular, te puedes plantear sencillamente aplicarlo. No te importa mucho lo que esté pasando. Tú lo que vas a hacer es que en esa parte del ecosistema vas a introducir una cantidad de competidores para excluir a ese patógeno en particular, ¿sí? Pero si quieres hacer las cosas correctamente, desde el principio tú tienes que plantearte tu esquema de aplicaciones y desde el momento inclusive antes de la siembra ya estás haciendo. Cuando uno lo hace desde semillero, por ejemplo, y hace varias aplicaciones en semillero, y el día que va a trasplantar, todavía hace una aplicación en suelo para que su paquete radicular, que ya está bien infectado, se vuelva a conseguir con un nuevo shot de bacterias benéficas. Todo es como que hay que buscar un equilibrio en el proceso y entender claramente para dónde quiere ir uno. Ok, muchas gracias. Bacillus thuringiensis y subtilis, ellos hay cepas. Ah, no, pero este fue Santiago, no fue mío. Doctor, yo escribí para no olvidarme la pregunta. Dígame. Ya usted habló del Bacillus subtilis, que es bueno para la mosca blanca, que ahí aparece un hongo después de este insecto que es fumagina. Sí. Y yo analizaba, en realidad muy poco se ha usado control biológico para esta plaga. Yo al menos no tengo conocimiento, pero sí el Bacillus thuringiensis funciona muy bien, doctor, y en lo que es Lepidóptero, vaquita, moturita y ceramidia, que son estos come hojas, yo le llamo. Sí. Entonces, ¿cómo funciona tan bien y cómo se comercializa y cómo se valora tanto control? Con thuringiensis. Sí, el Bacillus thuringiensis y no los otros. Esa es mi inquietud. Porque es que thuringiensis, cualquiera de las cepas de thuringiensis produce un cristal proteico, ¿sí? Que se une a los receptores unos receptores que están en las células del sistema digestivo del insecto que quieres controlar. Entonces, nuestro insecto siempre tiene hambre, o sea, esa interacción con la proteína hace que no absorba los alimentos correctamente. Y entonces siempre tiene hambre. Al principio va a comer, pero al final se va a morir de hambre porque tiene bloqueados los sistemas.
No todas las proteínas son iguales, varían un poco dependiendo de la cepa de la que estamos hablando. Controla mosquitos también, larvas de mosquitos, y algunos otros insectos. No todas las proteínas son iguales, pero hay un problema con eso. Algunas poblaciones de lepidópteras, por el uso indebido, la aplicación indebida de turigensis, han empezado a, sencillamente, una mutación que cambió el receptor de la membrana del insecto y ya no percibe a la proteína, y ahora ya tenemos en algunos lugares lepidópteras resistentes al uso de... El producto bandera de turigensis era Dipel, que era una mezcla de proteína y de bacteria. Y uno lo aplicaba para la polilla guatemalteca, la polilla de la papa. Sí, bueno, la pregunta es ¿por qué este turigense funciona bien? Que se comercializa muy bien y hay confianza en el tema. Más Claro. no hay otros que todavía no engalanan este tipo de controladores biológicos eficaz como este turigense Sí. en lepidópteros. Sí, porque es que, bueno, pues, cuando empezaron a aparecer las primeras cepas resistentes, las primeras líneas resistentes, la investigación se redobló y empezaron a ver cómo hacer para superarla, ¿no? Y de hecho, en algunos casos uno tiene mezclas de diferentes cepas de turigense, lo que significa mezclas de diferentes tipos de proteínas, y entonces el resultado es que no afecta suficientemente bien al lepidóptero que lo baja a niveles de control eficiente, perdón. Lo baja a niveles de control eficiente. Y además, con Lepidoptera normalmente no se aplica solamente el dipel, el bacillus. Se apoya uno también en la utilización de feromonas y captura en trampas con feromonas, que en algunos casos es la trampa con feromonas más un pesticida, y entonces ella llega a ese sitio y muere en el proceso, pues, o se queda atrapada con un pegante o... Controla mariposa. Ya, doctor, en todo caso, ¿por qué este Bacillus subtilis no es, al menos no lo conozco, voy a ver si lo probamos en mosca blanca fumagina? En fumagina. Yo tendría que ver cuál es la formulación exacta que se usa para fumagina, pero sí, se ha usado en mango con éxito relativamente alto. Pero ese es directo contra el hongo, ¿sí? Él produce metabolitos que actúan contra el Capnodium creciendo ahí sobre la excrescencia azucarada. Lo mejor sería tratar de controlar el insecto, pero pues para eso necesitarías otro tipo de controlador. Es decir, si entras por las dos vías, controla Bueno, el insecto con Boveria, por ejemplo, baciana, o con Metarrhizum anisoplides, si es posible, y simultáneamente le pones algo que controle al hongo, entonces puedes llegar a ser más efectivo. Yo nunca he participado en un esquema de esos, pero he escuchado que funciona bien porque estaba tocando el problema a diferentes niveles, ¿no? Es cuestión de nuevo, ver cómo es el ciclo de la enfermedad y ver dónde lo puedo atacar. bueno, realmente lo que es estos, tanto cochinilla, mosca blanca y escama, casi son la misma familia. Generalmente se lo trabaja en control con aceites vegetales. Pero Aceite vegetal, igual no es tan aceite con eficaz. bicarbonato, no, aceite con bicarbonato o rocío de aceite blanco. Aceites vegetales como jabón potásico, esas cosas, doctor. Ajá. Sí, jabón potásico es más o menos lo mismo que bicarbonato de aceite mineral. ¿Usted tiene conocimiento de algo mejor? De No, aceite? no. Aceite con bicarbonato o jabón potásico es lo que creo que además está aceptado por las reguladoras, ¿no? Es el producto que te aceptan si lo vas a exportar. Ya, bueno, esas son mis inquietudes, doctor.
Un favor especial, yo no, la primera clase no agarré bien yo el apunte, doctor, de la pregunta, entonces me gustaría ahí que anexe las 3 preguntas, las 2 preguntas juntas todas para comenzar a resolver. Toda la presentación está junta. Ah, pero ya te digo. Clásica. Pero era básicamente que vieras la... Aquí está. Escoges tu enfermedad favorita, revisas el ciclo de la enfermedad, lo comparas con el ciclo de vida del patógeno que la produce y tienes una única pregunta. ¿En qué punto de estos ciclos podríamos... Tienes 2 realmente, perdón. ¿En qué punto de estos ciclos podríamos actuar para controlar la enfermedad y dónde considera que podría hacerse con un controlador biológico? Si tienes tu Es lo que ciclo... estamos hablando, profe. ¿Perdón? Doctor, es lo que estamos hablando ahorita, más o menos. Exactamente. Ya, Tú listo. tienes un ciclo de enfermedad y un ciclo de vida de tu patógeno, entonces tú dices, bueno, ¿dónde en este ciclo de enfermedad lo puedo atacar y dónde? ¿Y qué punto de la vida del patógeno coincide con eso? Y también, doctor, es el número de población. Eso también es importantísimo. Por supuesto. Esas son las Claro, cosas que... ¿cuándo comienzo? Porque a veces se comienza tarde. Ajá. Pero precisamente si conoces bien tu ciclo de vida, el ciclo de vida de tu patógeno, y conoces el ciclo de la enfermedad, entonces tú puedes predecir en qué puntos puedes atacar y cómo atacar. Es decir, si lo agarras en el momento creo que era Ramiro el que nos hablaba de fruta momificada. Si eliminas la fruta momificada, eliminas parte importante del inóculo, ¿no? Ahora, la puedes eliminar mecánicamente, alguien cortando los frutos y recogiéndolos, o lo puedes eliminar cuando ya cayó al suelo, aplicando algún controlador biológico que le gane la partida allí. Entonces, tienes como que diferentes puntos del ciclo de vida del patógeno que coinciden. En muchos casos ocurre que el ciclo de la enfermedad y el ciclo del patógeno van uno al lado del otro, y uno puede encontrar varios puntos débiles donde uno dice, oiga, ¿qué tal un hongo aquí y una bacteria aquí y una inundación aquí? Por ejemplo, esclerotinia, esclerotium, si no recuerdo mal, en algunos sitios se ha tratado con inundaciones de 40 minutos o una hora. Se inunda el campo una hora y después entonces se deja secar y ya. Muchos de los microesclerosis mueren, es decir, baja el nivel de inóculo. Y lo que queda lo controlas con algún tricoderma o lo han controlado con algún tricoderma o con algún... ¿Cómo se llama el otro que está ahora muy de moda? Talaromyces, creo. Sí, Facelomyces, doctor. O Facelomyces. Hay 2, hay Talaromyces y hay Facelomyces, pero Facelomyces lo prefieren para el control de nematodos, sobre todo la gente de Melodogine y Melodogine y no me acuerdo cuál es el otro género de El otro es Rudolfo símile. No me acuerdo si se lo puedes controlar con Facelomyces, pero es probable. Es probable. Bueno, muchas gracias de mi parte, doctor. No, a la orden, espero haberle resuelto la pregunta. Ya, descanse, muy buenas noches. Gracias igualmente, que esté muy bien. Bien, Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrada la clase del día de hoy y nos veremos el próximo jueves, el día 16, a esta misma hora, 18 horas de Ecuador, hasta las 18 horas de Ecuador. Que tengan una excelente noche para bueno, todos. muchas gracias de nuevo, discúlpenme y que estén muy bien y descansen. De nada, Isabel. Lo que hice.